Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer compartir este espacio de encuentro desde la Maestría de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas. Me asignaron este tema, nada, nada fácil, que es abordar la planificación estratégica. Así que se me ocurrió recurrir a algunos estrategas que son un ejemplo para poder enriquecer conceptualmente la definición de la planificación estratégica. Eh, y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que todos ellos son varones. Intenté recurrir a la bibliografía técnica sobre planificación estratégica y vinculada no solamente al ámbito de la salud, sino al ámbito de las políticas públicas. Y bueno, tenemos grandes autores, pero no dejo de pensar en cuántas mujeres hay que generan actividades vinculadas a la salud o al campo de las ciencias sociales, y sin embargo, este reconocimiento a la historicidad de lo que es la planificación y la estrategia tiene una fuerte impronta de sesgo, ¿no? Y tal vez porque esté vinculado al origen de la planificación estratégica, que o ha nacido en relación a la estrategia militar, al campo de lo que es lo militar o lúdico del juego, traducido el juego, pero esto me llamó la atención al principio. Si uno tuviera que, dentro de todas las definiciones que hay de estrategia, porque son cientos, miles, podemos decir o definirla como aquellos comportamientos organizacionales destinados al manejo de situaciones en los que hay que superar obstáculos que se ponen al logro de un objetivo. Y como les decía, el apoyo en estos autores, que después ustedes pueden investigar, pueden buscar, seguramente van a poder enriquecer el concepto de algo que tiene una definición muy, muy amplia, ¿no? Y también otra de las cuestiones importantes para señalar es cómo, ya lo había planteado el doctor Estrasorier en la clase pasada, la influencia que tiene de lo instituido, ¿no?, en relación a este tipo de acción o de herramientas que hacen a la gestión. Cuando hablamos de estrategia es importante situarnos ante el juego social, ¿no? Un juego social que está lleno de incertidumbres. Y uno para poder definir ese juego social, para poder abordarlo, necesariamente tiene que desarrollar un método, ¿no? Un método que nos habla de una administración estratégica, de una planificación estratégica, también una concepción de lo que es una planificación situacional o de táctica operacional, definida por Matus en los años 60, y lo que son los problemas de acción, proyectos de acción para enfrentar un determinado problema. Cuando uno dice o pretende determinar la administración estratégica, es aquel intento, como dijimos, para superar insuficiencias frente a situaciones complejas. En la planificación estratégica, lo que se pretende para superarlas es innovar frente a los reiterados fracasos de la planificación normativa. Y acá hay una definición, digamos, o una diferenciación respecto de un modelo de planificación, ¿no?, que tiene que ver con lo normático, con lo que nos dieron las ciencias desde el positivismo, en aquel tipo de programa o de proyecto que uno intenta aplicar para sortear un problema de una manera directa, positivista, donde el sujeto es un sujeto cartesiano, es decir, no tiene otra posibilidad de control más que de asumir ese rol. Y en la planificación estratégica, el concepto es de complejidad
y de incertidumbre, de alta incertidumbre. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa situación para poder desarrollar un proyecto? Es decir, ¿cómo planteamos a viejos problemas que siempre dan la misma respuesta, nuevas respuestas, ¿no? ¿Cómo enfrentamos? Si siempre hacemos lo mismo, obviamente los resultados van a ser los mismos. Entonces, por ahí lo que plantea la planificación estratégica es que ante esos viejos problemas no resueltos, intentemos nuevas respuestas. Y después un concepto fundamental de la planificación situacional que incluye la táctica operacional, es decir, un diseño de un proyecto de intervención y el cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Les decía que esto viene de la lógica militar, o de lo que sería un juego didáctico, y ahí el planteo es de cómo resolver un problema de cálculo interactivo, donde hay una variedad de variables que entran en interjuego y de movimientos dinámicos de los distintos actores en un determinado escenario que fuerzan o que se encuentran en un combate para resolver una determinada situación. La planificación también la podemos definir como un uso de recursos escasos. Siempre decimos, sobre todo en el ámbito de la salud, que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Entonces, ¿cómo utilizamos esos recursos para producir un objetivo, para llegar a un objetivo, para desarrollar un proyecto? Y bueno, la respuesta desde la planificación situacional es pensar en acción, es hacer haciendo, digamos. Ahí la importancia de desarrollar sobre los hechos, y ya lo vamos a ver más adelante, porque si no caemos en un error o en un error que tiene que ver con que siempre estamos esperando que sea dado, que algo venga dado, que las soluciones vengan de arriba y nosotros no proponer ningún tipo de soluciones. Entonces, nos va a tocar hablar de política, de planificación, de lo que es gobierno y de lo que es conducción. ¿Alguien se anima a agregar algo o a definir algo en relación a lo que es estrategia o lo que sería una estrategia política para conseguir un resultado? Me gustaría que intercambiemos. La verdad que tal cual lo plantean los autores estos, la estrategia plantea más preguntas que respuestas, ¿no? No sé si pensar en el recurso disponible, ir pensando cómo ir logrando las metas que uno tiene a través del recurso que cuenta, reorganizar, no sé, como que me surgen varias de estas cosas, pensar con lo que uno tiene, no con lo que no tenemos, digamos, o sea, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y después ir viendo cómo ampliar, digamos, no sé. Excelente. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Porque no veo, yo tengo la pantalla. Laura. Laura. Gracias, Laura, por el aporte. Sí, el análisis de esos recursos, de esas capacidades, de esas oportunidades, hacen a la planificación estratégica. Entonces, alguien definió que la política de la utilización de esos recursos, digamos, la política es la forma de hacer esa estrategia, de la utilización de esos recursos, de conducir un proceso que nos lleve a un cambio, a una transformación. Para eso sería la planificación estratégica. Y la estrategia sería la forma de pensar la política. Parece un juego de palabras, pero tiene que ver con esto. O sea, cuando nosotros nos paramos, ¿y desde dónde nos paramos? Nos paramos, yo pienso en ustedes como gestores de salud, ¿no? Como líderes de salud. Y entonces, ante la complejidad de la realidad, primero tenemos que definir el contexto en el que nos encontramos, ¿no? O sea, con qué recursos contamos, dónde vamos a aplicarlos, para qué,
con quiénes, acá viene la mirada, la conformación de lo que sería un equipo de conducción, o sea, supone la estrategia de gobierno, liderazgo y conducción de un proceso. Y la conducción es la capacidad para desarrollar esa estrategia, y ahí es fundamental con quiénes, para quiénes, a quiénes va a estar dirigida y cuándo, ¿no? Acá el tiempo juega un rol fundamental. Piensen ustedes que, en definición, digamos, de Carlos Matus, dicen que los líderes o los conductores pasan más del 90% del tiempo ocupado de procesos o de situaciones que no son las primordiales del eje de la conducción. Y yo no sé cuántos de ustedes ya tienen experiencia de gestión o están en el desarrollo de la función, pero créanme que esto es así. Si alguien tiene para compartir en ese sentido, realmente es lo que uno vive a diario. Hay alguien, me parece... Interrumpo, sí, Miriam Toscano levantó la mano. Diego, sé que como no tenés el campo... Te escuchamos, Miriam. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, ahí en las preguntas estoy leyendo, no nos faltaría el qué primero, porque dice con qué, dónde, para qué, con quiénes, para quiénes, cuándo, pero primero no sé, el qué vamos a hacer, o sea, bueno, no sé, no empezaría con el con qué, empezaría qué queremos hacer y por qué, o para qué. No, eso, me parecía que faltaba el qué, pero porque aparecen los pasos de la programación. Gracias, Miriam. Eso nomás, quizás por ahí la secuencia de las preguntas, no sé, empecé a leer con qué, digo, pero no empezamos con el con qué. Yo les agradezco el aporte, Miriam. El qué, tal cual creo que uno de los compañeros también ahí lo aportó, es el objetivo, ¿no? O sea, por eso venía hablando de qué es lo que vamos, o sea, lo que estamos planificando, vamos a planificar, ¿no? Ese es el qué, el objetivo que queremos alcanzar a través de una estrategia. Bueno, y ahí está bien lo que vos señalás, después vendrá con qué recursos contamos, un poco lo que estamos desarrollando, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia? O sea, ¿para qué la vamos a realizar? ¿Para transformar? ¿Con quiénes contamos para realizarlo? ¿Para quiénes? Decía, porque hay que acotar el universo ese, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es plantearnos, o de la planificación situacional, estratégica, es que tenemos que acotar la realidad. Tenemos que decidir, una de las cuestiones fundamentales de la conducción es decidir, elegir, limitar, acotar, priorizar. Entonces, sí, arranca con el qué, obviamente, el qué es el objetivo de la gestión. Después, con qué, dónde, son las otras preguntas, y habrá muchas más, ¿no? Porque cuando uno pone con quiénes, o digamos, para quiénes, también incluye lo antagónico, ¿no? Es para quienes no. Ahí David creo que levantó la mano. Daniel Carmona estaba primero y después seguía el doctor Estresorial. Daniela Carmona, perdón. Gracias. No, yo me preguntaba si el qué, vos lo nombrás como el qué como el objetivo, y yo lo había interpretado el qué como la política, ¿sí? El objetivo sería cómo vamos a aplicar esa política, y la estrategia sería como el qué recursos vamos a usar para esto, o estoy equivocada en el concepto. No, está perfecto, está perfecto. Bien, nada, eso David. como... ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Me parece que, a ver, como está planteándolo Diego, no existe un límite absoluto entre el qué, el cómo, el por qué y el para qué. Es decir, es un juego de palabras, dijo Diego, y es un juego permanente, justamente es una cuestión estratégica. La estrategia viene de ese concepto que él plantea, de jugar, ¿no es cierto? Porque el qué en realidad termina siendo lo que primero plantea, que es la salud, que aún todavía no está bien claro y definido. Ese es el objeto de intervención. Y en realidad ese qué, muchas veces, como decía recién el doctor Almada, en los que estamos en la gestión todo el tiempo, se pierde
Por eso es necesario revisar permanentemente ese recorte de realidad que decía el doctor para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Las mismas organizaciones muchas veces pierden para qué fueron creadas. Entonces hay un autor, que es Parra, que habla de la necesidad de refundar las organizaciones. Cuando las instituciones, ¿se acuerdan ustedes esto de lo instituido, pierde el valor frente a la sociedad? Es necesario refundar el concepto de institución, de lo que está instituido con esa fuerza instituyente, y ahí aparece nuevamente ese objeto, ese qué de la organización. Y por el otro lado, permítanme, como recién decía el doctor, cuando se habla de la normativo, la planificación normativa y estratégica, no significa lo normativo perder de vista la norma, porque justamente la norma es lo que se supone que nos permite dar la estrategia para poder planificar. Una estrategia bien planificada está basada en una norma. Por eso, muchas veces la planificación pasa entre lo estratégico y lo normativo, teniendo en cuenta la norma, y pasa a ser una planificación dual, en donde juegan estos valores, es decir, este valor de la competencia y lo colaborativo. Así que por ahí, cuando nosotros hagamos el trabajo de investigación, y que seguramente ustedes, muchísimos de ustedes ya están muy avanzados, se van a empezar a dar cuenta, y sus directores seguramente van a decir, te estás abriendo mucho el tema porque hay que hacer un recorte, y lo que en realidad estamos haciendo, estamos perdiendo esa imagen del qué, que es el objeto de intervención. En realidad es el objeto de investigación. Gracias, David. Tenemos Marciano, una mano más. imposible. Profe, pregunto. Profe, disculpe, se me cortó la señal, estoy con problemas de conexión. Yo no sé si hablaron desde la misión y la visión de la institución que... perdón. Hola, creo que interpreté sobre misión y visión. Fue eso el aporte que hiciste. No veo quién está. Sí, Santiago. Santiago, pero se me sí, corta. Santiago, gracias. La verdad es que me encanta empezar así, que se abre el debate acerca de algo que tiene un nivel de complejidad interesante y que se plantea desde desde estos pensadores, y con conceptos que por ahí se encuentran o que no terminan de definirse y que tienen esta capacidad dinámica de poder irlos definiendo de acuerdo a la experiencia, a la expertise, a las condiciones de contexto en las que se desarrollan estas políticas. Yo les empecé diciendo, ¿no?, la importancia de lo que es la definición conceptual, digamos, como de lo que es lo estratégico, pero ahí la necesidad de incluir en esa complejidad a la política, a la táctica, al gobierno, a la conducción de los procesos, a los modelos de liderazgo, y ustedes están tocando en relación a la misión y a la visión, digamos, las organizaciones sobre las que se dan estos procesos, los tipos de liderazgo que tienen esas organizaciones. Lo que intento hacer desde un principio, retomando o fundado en este conocimiento, en esta construcción de conocimiento, es que tengamos esa idea de la complejidad a la hora de tener que planificar, ¿no? Cualquiera de estos temas tiene para desarrollar un montón. Si uno habla de capacidad de liderazgo, con qué contamos, digamos, y nos planteamos desde el liderazgo, saber que se necesita un capital político, que es un poder acumulado para conducir el proceso, y también un capital simbólico, intelectual, que tiene que ver con el conocimiento de la realidad, de los valores de la sociedad en la que se va a intervenir, de la capacidad instrumental de lo operacional, digamos, para llevarlo a cabo, ¿no? Y eso tiene que ver con la táctica, con la organicidad con la que se lleva a cabo, también con esa visualización prospectiva que tenemos que tener, o sea, decíamos, sortear los obstáculos, ¿no?, con un proyecto para sortear un obstáculo que se nos plantea en la realidad, pero también plantear distintos escenarios que se pueden plantear a punto de partida de esa compleja realidad. Esto es una capacidad prospectiva de liderazgo, de pensamiento estratégico y del análisis de la situación, ¿no?
como también la necesidad de flexibilización en términos de cambios que se pueden ir dando en esa dinámica. Y ante la matiz o el gran matiz que tienen los problemas, ¿no? Que hay un montón de problemas. Cuando uno piensa en lo estratégico es, ¿cómo voy a enfrentar ese problema? Y si tengo control o no, si tengo capacidad de control sobre ese problema. Si son estructurados, si no son estructurados. Si los proyectos que yo voy a desarrollar tienen capacidad de abordarlos en su totalidad o alguna parte de esa realidad. Y hablamos también del tiempo, ¿no? Y ahí cuando uno dice tiempo, cuando uno habla de tiempo, es la construcción de viabilidad para llevar adelante ese proyecto. Fíjense todo lo que implica, como decía David, un concepto de la planificación. Tengo que tener en cuenta la norma, tengo que tener la inteligencia o la capacidad de desarrollo de estas habilidades para conducir un proceso y tengo que saber que se da en un contexto de dinamismo increíble y de altísima incertidumbre, sobre todo para aquellos que trabajamos en el ámbito de la salud. Diego También Laura nos comparte lo siguiente. Sí. Lo difícil es reconvertir lo normativo de la política en deseado por la sociedad. Bueno. Y eso se construye desde un consenso muchas veces implícito por la demanda que exige la agenda. Maravilloso. Ahí Eso también, lo comparte Laura. Laura, gracias Laura. Está definiendo Laura ahí prácticamente todo lo necesario para encarar una planificación estratégica. Porque ahí ya nombraste también al poder, ¿no? El poder político, digamos, y nombraste también la metapolítica, que es la participación en serio a quienes va aplicada la política, digamos, en el poder del gobierno y de la gobernabilidad que tiene y la capacidad potencial de transformar la realidad de la población o de la comunidad en la que va a ser aplicada esa política. Son conceptos muy fuertes y después también nombraste vos esa relación de fuerza, de dominio que hay entre los distintos grupos sociales en la aplicación de esas políticas y de la construcción de viabilidad. La viabilidad no es algo dado, ¿no? Sí, ahí ponen, lo más difícil es leer la necesidad. Bueno, pero digo, ¿desde dónde nos paramos nosotros para tratar de cambiar eso? Si es posible cambiarlo. O sea, todo el aporte que han hecho ustedes es la construcción conceptual de la realidad, de la complejidad de la realidad y cuáles son las herramientas que tenemos para hacerle frente. La vamos a complejizar un poco más. Tengo una mano más levantada, ya sé que va Valerdo, pero bueno, son temas que siempre abren un debate y una cuestión para charlar. Ese es el interés. Eso es lo bueno, exactamente, que la gente participe. Diego Carboni. Diego. Bueno, capaz era viejo porque tiene la cámara apagada, pero hace un ratito levantó la mano. No, se me activó solo la manito levantada. Ah, bueno, pero listo. Gracias, Diego, gracias. Continuamos. Trabajamos con un objeto que no se puede definir, la salud. Fíjense, desde el concepto inicial, digamos, recién hablamos de la misión y la visión de las organizaciones. Bueno, obviamente nuestra misión es mejorar la salud, pero es algo intangible, ¿no? Es algo difícil de definir todavía hoy, digamos, por los cambios sociales, por los cambios conceptuales que ha tenido la salud, por la implicancia que tiene la complejidad de esa realidad que hoy necesita del apoyo o del aporte de otras ciencias, ¿no? Y cómo ha ido variando y cómo hemos ido llevando un concepto también positivista de la ausencia de enfermedad a hablar de los factores sociales que inciden directamente en la salud, ¿no? Entonces, es difícil definirla. Pensemos en sistemas o en modelos matemáticos o en modelos científicos positivistas con aplicación normativa, digamos, con planificación normativa en la que uno tiene control de eso. Bueno, este escenario nos plantea eso, la indefinición y la incertidumbre. Con organizaciones que son de las más democráticas de la sociedad, donde
cada uno de los actores que tiene el sistema, que operan en el sistema, tienen una alta autonomía, cada uno de ellos, a pesar de que están dentro de organizaciones que tienen una norma y que tienen cierta rigidez. Bueno, los trabajadores ponen en juego sus valores y sus ideologías. Y encima trabajamos con el dolor 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Cuando uno va a planificar o cuando uno pretende proyectar, tiene que tener en cuenta este contexto. Y gran parte de ellos, de los trabajadores de la salud, sienten una desazón con la tarea que realizan. ¿Será porque está vinculado con esto o no? No lo sé. Si alguien tiene algo para aportar, este es el planteo que nos hace Spinelli en relación a el campo de la salud en la que desarrollamos nuestra tarea. Y después otro fenómeno interesante es la cosa pública, ¿no? La cosa pública que está instituida, que es instituyente, pero que es una elección también, o debería ser una elección. Muchos de nosotros, digamos, vamos a la cosa pública, o tomamos la cosa pública y no sé si estamos convencidos de ello. Pensemos socialmente, ¿no? Hoy hay una discusión acerca del Estado, de lo público, del uso de lo público, del uso de los espacios, de las funciones esenciales del Estado vinculado con la cosa pública. Y nos pasa que una de las cuestiones fundamentales, o es lo que uno escucha dentro del sistema, es que no es de todos, perdón, que es de todos y que no es de nadie. Cuando a veces pensamos en los recursos que utilizamos, no tomamos en cuenta o creemos que vienen por añadidura o que los tenemos o que son ilimitados. Y bueno, y eso es una de las cuestiones que tenemos que saber, que no, que es de todos y es de cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos en la cosa pública tenemos que procurar defenderla y cuidarla como tal. También saber que si no sabemos que no sabemos, hacemos lo que sabemos o cómo sabemos. Esto es un juego de palabras, pero que en la conducción o en la acción cotidiana nos pasa siempre. Entonces es muy importante saber, estudiar, ahondar, profundizar, para poder tener un conocimiento más, que siempre va a ser imperfecto, pero más acabado de la realidad que nos toca. También saber que cuando uno se mete... Interrumpo una vez más para no avanzar en el tema. Diego Carboni tiene la mano levantada. Dale, Diego. Te pido disculpas, pero no sé por qué se me dispara la manito. Te descartamos. No sé. Próxima mano levantada no la tenemos en cuenta. Listo. No, te interrumpo y te hablo, ¿viste? Porque no sé, se me dispara, ¿viste? No, perdón. Seguimos. Perdón, ¿eh? No, por favor. Uno de los conductores referentes, digamos, de la política, en algún momento dijo que cuando uno entra en la función pública o en la defensa de la cosa pública, le tira a los chanchos, ¿cómo se dice? El honor a los chanchos, ¿no? Y tiene que estar preparado para pasar del anonimato al desprestigio sin tocar el éxito. Me encantó eso, porque realmente es ingrata la función pública, pero bueno, es como esto de sarna con gusto no pica, ¿no? Nos domina la improvisación y el pragmatismo por el poder. También saber que esto ocurre en lo hecho cotidiano, en la gestión de lo cotidiano, que siempre hay mucha más improvisación que planificación. Y ni hablar del pragmatismo por el poder, donde cada uno de los grupos que llegan y que tienen que tomar decisiones, también tienen que sostenerse en ese poder para poder seguir haciendo lo que creen que está bien. Diego, sí. Daniela Carmona quiere hablar contigo. Dale, Dani. Hola,
De vuelta, perdón. No, que con respecto a esto que decís sobre la improvisación y el pragmatismo, yo estoy en un cargo de gestión y en la Secretaría muchas veces lo que hablamos es de la importancia de la capacitación de estas tipo maestrías o doctorados, lo que sea, de los cargos de gestión medios, digamos, que son los que pueden subir la vara y establecer que después el que venga tenga por lo menos las mínimas, tener los mínimos acuerdos, ¿no? Porque si no es muy difícil, sentimos que a veces, muchas veces el que está arriba no entiende y hay que empezar la discusión de vuelta sobre la importancia de ciertos temas y es muy frustrante. Entonces, establecer fuertemente la capacitación de estos cargos me parece como la estrategia. Mira, absolutamente lo comparto con vos al concepto. Yo agregaría que no solamente la gente que tiene cargos de conducción. Vamos a ver en el modelo de Spinelli cómo la necesidad de mejora continua de los procesos y demás implica la capacitación continua de todas las personas que forman parte de la organización. Es muy importante, lógicamente, que quienes conducen tienen un nivel de responsabilidad más alto, pero la construcción de conocimiento y de ejercicio de ciudadanía y de defensa de la cosa pública pasa también por el conocimiento, por la democratización del conocimiento y del poder. O sea, que las propias bases también sepan de qué se trata. Si no, totalmente. vamos a seguir haciendo lo que creemos que sabemos y la gente, digamos, que forma parte de la organización, sobre todo en la planificación estratégica, tiene que estar convencida con ese modelo de gestión, tiene que saber para qué, para quiénes, por qué, y eso obviamente que la responsabilidad es de la conducción. David. No, que lo que planteaba Daniela tiene que ver con lo que hablábamos al principio, Diego, es decir, ahí aparece muy fuerte la norma, es decir, nosotros podemos tener las capacitaciones necesarias, ¿no es cierto? Pero la norma es lo que nos va a dar la pauta y es lo que nos protocoliza de algún modo hacia el a dónde vamos y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, recién Diego hablaba de las capacidades y justamente las capacidades que se terminan transformando en quienes conducen y quienes somos conducidos en habilidades y destrezas de ambas partes para cumplir con ese objetivo que tiene que ver con ese objeto de intervención en un espacio como es la salud, en donde se atraviesan cuestiones tan sentidas por la sociedad y por la población. Y también algo que me quedó dando vuelta, esto del anonimato al desprestigio sin pasar por el éxito, yo me tomo el permiso de decir que en algún momento y por experiencias en programas que se han aplicado, y hoy lo veo todo el tiempo en los hospitales públicos sobre todo, cada día hay un momento de éxito para cada profesional. Así sea implícito, así sea, es cierto, desde lo anónimo, pero no es anónimo para todo el mundo. Para la persona que los profesionales de los equipos de salud de los hospitales públicos le resuelven el problema, no es un anónimo. No es un anónimo. Gracias, David. Un poco tiene sentido ¿no? Que nos permitamos mostrar la pasión y el amor por lo que hacemos. Lucas levantó la mano. Pero sabiendo que no es lo que nos moviliza, ¿no? O no debería movilizarnos eso, el éxito. Si no, ya vamos a ver más adelante cómo disfrutar de los procesos. Noelia comparte lo que dijo el doctor David y sí. Lucas Gabriel ha levantado la mano. A ver, dale, Lucas. Sí, incluso un poco eso de lo que dice David, que a veces entre la norma, a veces hay un obstáculo para los que estamos por ahí en puestos de jefatura o liderazgos, y a veces uno termina más yendo a la persona, yendo a los barrios, yendo al lugar, y ese anonimato en realidad termina siendo para los jefes de uno, o para las jerarquías ministeriales, pero para la gente ese anonimato no existe, tiene nombre y apellido, y al contrario, como que te valoran más, pues saben que te salteaste muchas normas a veces para resolverles el problema. Buenísimo. Ahí vos y David están planteando
un concepto de lo que sería la política con sujetos, ¿no? La política donde el otro, donde uno y el otro tienen nombre, tienen rostro. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, Laura. Escuché un ruidito. Laura creo que había levantado la mano. ¿Laura? No. Bueno, si no, seguimos. La pregunta que se hace el autor es si habrá que salirse de la web. Ahí pensé que había habilitado el micrófono y no. En esto de que uno va construyendo en esto, de que no es un anonimato, el capital simbólico, de mi experiencia, digamos, que más allá de que uno a veces no siente que es ingrato, algunos lugares que ocupa, pero siento de lo que trae a uno y reconforta el capital simbólico en esto de lo que va logrando o la asesoría, o se acercan, consultan, hay como algo que se construye que va más allá de lo que uno pueda ver o visualizar así, creo que va por ese lugar. Buenísimo. Me encanta lo del capital simbólico, Laura, gracias por traerlo. De verdad, esto no es simplemente ponernos en situación, no tiene un enfoque negativo, ¿no? sobre la gestión y sobre todo la gestión pública, pero sí es que, como decía recién, que sepamos que el éxito no tiene que ser lo que domine porque caemos en nuestra acción, porque caemos sino en el riesgo de la frustración y de repetir un círculo vicioso de, por lo menos lo que plantea el autor, de lo que no está dado, ¿no? O de esta cuestión de magnificar los procesos o pensar que es tan grande para cambiar las cosas que termina negando la posibilidad de intento. Si uno plantea que tiene que ser un éxito la política o lo que vamos a aplicar o la estrategia, y bueno, difícilmente no caigamos en los extremos, ¿no? En los extremos de la frustración. David, creo que es... No, sí, no, porque me quedo con esto, porque está muy lindo esto y me encanta el tema, que el capital ese simbólico se construye en realidad de parte del otro sujeto. Pero ese capital simbólico para los equipos de salud termina siendo un capital social muy importante, que en tanto el equipo de salud lo tenga como utilización, ¿no es cierto?, en un juego estratégico, como está planteando Diego, va a ser muy útil. No mirando al éxito, como recién decía Lucas, no mirando el éxito desde el sujeto-objeto, sino mirando el éxito desde el sujeto-sujeto. Y esto tiene que ver con los consensos, los acuerdos, la participación. Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, ahí está un poco, ¿no? Cómo salirse de la huella. O qué implicaría salirse de la huella. Bueno, ¿qué hacemos con la planificación? ¿Cómo lo planteamos, no? Y bueno, y acá necesitamos salirnos de la caja, el pensamiento lateral, la creatividad. Porque cuando hablamos de crisis, que la situación siempre nos lleva a pensar o que estamos viviendo en crisis, en constante crisis, una crisis crónica del sistema o del campo de la salud, pensamos en el prisma de esa crisis, ¿no? ¿Crisis para qué? O sea, ahí también entra una construcción simbólica acerca del significado, de significancia de la crisis. En ese contexto de alta incertidumbre nos preguntamos, ¿crisis de qué vivimos? ¿Crisis de recursos? ¿Crisis de qué? Entonces acá hay que permitirse construir con el otro, desmistificar, crear, ¿cuál sería la otra palabra? Superar las limitaciones de eso que está impuesto, ¿no? Como la Matrix, ¿no? Pensar que la crisis es vincular, es de relacional, es una crisis de conexión entre nosotros mismos, ¿no? Recién hablaron del sujeto, del otro. Bueno, ¿cómo lo incorporamos? ¿O cuáles son los límites de esa crisis? Si podemos definir esos límites, podemos tal vez ser parte, digamos, si somos parte del problema, ser parte de la solución.
¿no? Y bueno, y hay también otro concepto, dejar de lado los juicios, pone Daniela, gracias Daniela, sí, tal cual, los prejuicios que tenemos. Y ver y sentirnos como sujetos de cambio, ¿no? Y ahí entra de nuevo el pensar que esta estrategia, esta herramienta de construcción, de transformación, tienen que estar basadas en el conocimiento del poder, de la política, de la gestión que implica la conducción. Es un eje de herramientas para la transformación social. Y otra vez, como para reforzar, la planificación estratégica es la ejecución detallada de un plan, entonces de acciones con recursos, plazos definidos para alcanzar objetivos específicos. Y el plus del pensamiento estratégico es aquel que define la dirección, que es más amplio, que define la dirección general, la visión. Recién hablamos de la visión, la misión, los objetivos de una organización, explorando el panorama general y fomentando la innovación. La innovación es la creatividad, el conocimiento, decíamos, como capital social de los que conducen o de los mismos actores, es un conocimiento acabado de la realidad. Y la realidad se construye, insisto, con el otro, ¿no? Esto es lo que lleva a la denominación de la eficacia táctica de la planificación situacional. O sea, plantearnos el qué, con qué, hacia dónde y cómo, y saber que eso es una construcción dinámica en permanente tensión. Toda guerra se basa en el engaño, decía Sun Tzu en el arte de la guerra, ¿no? Si pensamos que saquemos esa connotación militar, lo llevemos al plano del juego, digamos. En el juego existe una forma para lograr los objetivos que es engañar, esconder, o sea, también forma parte de esa estrategia o de esa táctica. Vamos a ver cómo. Hay dos formas básicas, digamos, de asalto al poder, esa capacidad de dominación de los grupos sociales o de imposición de reglas, tanto del juego, a veces subyacen o no se ven, tienen el componente ideológico, pero son las que condicionan de alguna manera las lógicas de la realidad. Y para poder alcanzarlo, llegar al poder, hay dos formas distintas o descritas, digamos, al menos por estos autores, que tienen que ver con el asalto al poder y la guerra de trincheras definidas, digamos, en algún momento de la historia de la humanidad. Uno es la imposición por la fuerza y la otra es la ocupación paulatina de espacios. Y acá es donde viene la pregunta que recién decíamos, la construcción del capital simbólico o nuestra obligación de construir con el otro estas estrategias para transformar la realidad, es preguntarnos cómo ocupar esos espacios, cómo ir haciendo que las personas que compartimos esta ideología, digamos, de lo público, del espacio, de la construcción con el otro, de la meta política, cómo ir haciendo para que esto ocupe espacios de poder, de decisión, que están con una relación constante, ¿no? Bueno, y eso, las dos formas serían imponiendo, o la otra sería ir ocupando los espacios, porque espacios que se dejan son ocupados por otros. No existen los espacios desocupados, siempre hay alguien que, dijimos, en esta construcción que implica el encuentro de distintas fuerzas, hay una necesidad de mantener los espacios o de ocupar esos espacios para tener más poder. Y la otra pregunta es, ¿cuál de ellos, de esa ideología, se acerca más a la ideología democrática, que implica la construcción de sujetos? ¿Para qué? Para transformar la sociedad, para generar conciencia social, para que los individuos se transformen en verdaderos actores sociales.
sabiendo que siempre vamos a tener tensión, de fuerzas que en cualquier constructo social, en cualquier encuentro humano, siempre hay una tensión, siempre hay conflicto. Esto también lo tenemos que aceptar. Bueno, y después, ¿cuáles serán esas herramientas? Un poco ya las hemos ido diciendo, ¿no? Lo táctico, el ingenio, cómo ponemos a caminar ese lado izquierdo de nuestro cerebro y animarnos a salir de la caja, de lo dado, de los prejuicios, de lo que no se puede cambiar, cómo le hacemos frente con ese amor que manifestaban recién cuando decíamos no a la frustración, está claro, pero sí sabiendo que lo que estamos haciendo está bien. Con compromiso, ¿cuál es el compromiso que tenemos? Y la decisión sabiendo que hay oportunidades para construir esto, reconociendo esas oportunidades, teniendo paciencia para algunas cosas, y sabiendo acelerar cuando tenemos que acelerar. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, profe, excelente. ¿Estamos pensando en esa complejidad? ¿Alguien tiene algo para aportar distinto? No, todos los comentarios son perfectos, profe, sigamos, así que venimos muy bien. Bueno, por ahí esto implica, ese prisma de realidad, digamos, implica cómo, si estamos o no abrumados por la realidad, pensar si esa realidad es distópica o si son necesarias las utopías, ¿no? Esta utopía de Galeano, de mucha gente pequeña en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, intentando cambiar el mundo, ¿no? Un poco lo que manifestó David recién sobre el anonimato. Y acá viene lo que sería la estrategia de abajo hacia arriba, en contra de lo que esperamos que es la estrategia de arriba hacia abajo, ¿no? Y ahí tienen las diferencias. Lo que viene impuesto desde arriba, digamos, normativo o estratégico, pero como algo dado, es que el objetivo general se divide en distintos pasos, las decisiones se toman en el nivel más alto y se transmiten a los demás, y la comunicación fluye por las vías establecidas, instituidas, diría David. En cambio, en la estrategia a la inversa, desde las bases, desde la construcción con el otro, subjetiva, los proyectos comienzan con la colaboración de toda la organización. Pensemos, yo quisiera... Mire, el otro día me tocó dar clases en un encuentro, no era una clase, pero un encuentro con administrativos de los 101 centros de salud de la Municipalidad de Córdoba. Personas algunas que tienen muchos años en la administración pública y otros que son más nuevos, digamos. Empleados permanentes y monotributistas. La verdad es que quedé ampliamente sorprendido del conocimiento de la realidad que tienen y de la demanda que tenían estos administrativos con respecto a quienes les toca o nos toca en algún momento conducir. El pedido de la inclusión en los proyectos de construcción política. Yo salí asombrado realmente, porque he pensado en los errores que me tocó en algún momento conducir ese espacio, en los errores que uno ha cometido, porque en las reuniones de equipo, en las reuniones incluía los equipos y excluía por ahí a los administrativos de muchas de las acciones que se llevan a cabo en el primer nivel de atención. Digo, lo asumo como un error propio, y ellos me demostraron ahora, después de 10 años que yo estuve en la municipalidad, que probablemente las acciones que hubiésemos querido llevar a cabo hubiesen tenido el efecto que nosotros esperábamos si los hubiéramos incluido en la conformación de si la estrategia hubiese sido bottom-up.
Yo quisiera que ustedes, sobre todo Laura ahí comentó, o Daniela, que tienen experiencia de gestión, si me digan, si creen que esto es posible, si se puede construir viabilidad, factibilidad, digamos seguro que sí, política, pero viabilidad para desarrollar estrategias bottom-up o de abajo hacia arriba. Sí, quiere mira, aportar? sí, de hecho, nosotros empezamos a trabajar este año, al final mediados del año pasado y este año, en la Secretaría se trabajaba muy en estanco y cada dirección trabajaba de su temática y ahora se trabaja como en comités o en reuniones de gestión y se trabaja entre direcciones y se abordan. E incluso hay temas que no solo se trabajan entre las direcciones, sino se trabajan con los hospitales. Entonces hacemos un trabajo entre lo que es el nivel central y el nivel que va a implementar, si es hospital o si es primer nivel, elaborándolo entre todos, porque creo que es la única forma que después nosotros podemos implementar. O sea, la estrategia de bajarlo no funcionó, ya sabemos que no funciona. Entonces, incorporarlos y hacerlos parte es la única forma que estamos teniendo para poder implementar lo que nosotros queremos. Nosotros damos como, bueno, queremos ir para allá y entre todos, ¿cómo vamos a hacer para llevarlo a cabo? No estaba funcionando de otra forma que no sea el trabajo colaborativo, por lo menos a nosotros. Muchas gracias. Ahí Santiago pone consensos. Para alguien que no está en la función de conducción, que es operativo, que debe haber muchos de ellos acá también, ¿piensan que esto es posible? ¿Qué debería cambiarse? ¿Qué esperarían ustedes que las personas que están en cargos de conducción deberían cambiar? Ahí alguien levantó la mano. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Qué tal? No, para mí, yo estoy en la dirección de un hospital municipal. Y yo creo que las estrategias también tienen que ver con qué tipo de objetivos uno tiene o qué política quiere implementar. Claramente todas requieren de la participación y de la implicación de todos los involucrados, pero sí, o sea, a nosotros nos pasó que hay estrategias que tenemos que planificarlas como desde de top-down, digamos, para ir implicando a todos, pero también hay muchas que están como parte desde abajo, que no saben cómo organizarse, entonces está bueno también tomar esas cosas que a todo el mundo les interesa mejorar, que te lo dicen, mira, esto tiene que ser, vos vas por todas las distintas dependencias y dicen, sí, esto tiene que mejorar, entonces ya está en la agenda. Eso es algo que ya está en la agenda de esa institución, por ejemplo, en este caso, y entonces desde ahí sí es mucho más fácil construir desde abajo hacia arriba, porque es algo que ya está interpelándolos a todos. Entonces, por eso me parece que está bueno poder darles las herramientas según el caso que sea. Gracias, María. Tal cual. Fíjense ustedes que María también coincide, digamos, y ha podido probar y también reconoce que la estrategia de arriba hacia abajo es necesaria, obviamente, y tan necesaria como la estrategia de abajo hacia arriba para obtener los resultados buscados. Y de eso se trata. Precisamente no hay una definición acabada, digamos, es ad hoc, es cómo se puede construir esa política, ese proyecto, esa estrategia, para, digamos, cómo podemos construir, ese proyecto con esa estrategia, y la estrategia va a estar basada fundamentalmente en el foco de los procesos para llevar a cabo, ¿no? Obviamente que ahí pone Manuel, depende de la realidad de cada lugar, obviamente, por eso decía ad hoc, y de acuerdo a lo que uno plantee el proyecto, el qué, ese que teníamos de inicio, vamos a tener que involucrar distintos tipos de estrategias. Pero está bueno que nosotros sepamos que en ese dinamismo es tan necesario lo de arriba hacia abajo como lo de abajo hacia arriba, y también hay que ir revisándolo permanentemente, haciendo, ¿no? En gerundios. Vamos a ir probando, vamos a ir jugando, vamos a ir
errando, vamos a ir reconociendo y tenemos que darle ese formato para poder cambiar, para poder salir del esquema de que siempre el resultado es el mismo. Bueno, también los autores plantean la política en el escenario del espacio social. Este espacio social que ya lo habíamos definido como un espacio relacional, vincular, hablábamos de los vínculos, de la conducta, de la arena de conflictos, ¿no? Donde se chocan las fuerzas, ¿no? Donde convergen los distintos actores sociales. Fíjense que supera la condición de sistema de salud, y por eso es campo de salud, por la indefinición también de los límites del sistema de salud. La complejidad y la incertidumbre del sistema de salud hace que los límites de ese sistema sea tan complejo que exceda la definición del sistema como, como lo original de la teoría de los sistemas, ¿no? Por eso el planteo es de campo, de escenario, de actores, donde este interjuego entre ellos lleva a la acumulación o dominio del poder. Después el uso que hacen de ese poder, la ideología de ese poder, digamos, o lo que se quiera alcanzar con ese poder, es lo que define un modelo de otro, ¿no? Pero es así, ese campo de fuerzas está ideologizado y decíamos recién que la ideología tomada desde el grupo de ideas compatibles, de modos de ser, de modos de sentir, ese es el gran meollo del escenario del espacio social. ¿Y cuál es el desafío político de abordarlo? Es modificar los componentes culturales de esa relación, ¿no? En ese juego de imposición o de fuerzas, bueno, habrá que ver cuáles son los componentes culturales que tienen y qué lugar le damos a cada uno de ellos. Para lo cual, para alcanzar ese objetivo, se utilizan distintos tipos de estrategias, ¿no? El uso de esas estrategias tiene que ver con lo institucional, con aquello que está instituido y que tiene un origen o un modo administrativo, regulatorio, cómo se coordina, digamos, todas esas acciones. Tiene que ver con una estrategia programática, que son lo que nombraba recién María, ¿no? Las gestiones que se hacen para llevar a cabo esa política, y tiene que ver con el componente también de las estrategias sociales, que es el impacto que éstas van a tener en la comunidad en la que se van a aplicar. Todo esto entra en un interjuego de fuerzas que bueno, van a llevar a cabo la política en el escenario en el que se desarrolla. Decíamos también que el objetivo ético de la política debería ser transformar al individuo en un actor social, que es lo mismo que decir en un sujeto colectivo. ¿Cómo? Democratizándola la política, distribuyendo el poder ese que concentra, ¿no? Haciendo que el otro sienta que es parte de esa política, para llevar a cabo una estrategia que tenga impacto. Ahí está, la estrategia y la forma de alcanzar ese propósito. Y el pensamiento estratégico, como repasando también, podría decirse que el cambio de significado político y científico que busca integrar ambas dimensiones. O sea, cómo acá la significancia política entra en juego en esa planificación estratégica, ¿no? La complejidad de la realidad. La planificación estratégica que busca una acción política determinada tiene este concepto limitante, digamos, que podría ser como un defecto de lo normativo, que empezó como algo que tiene que llegar como dado, como
construido sin tener en cuenta la acción política, ¿no? También saber que toda política o toda acción política tiene que ser transparente, pero también tiene o implica una doble opacidad, porque no puede mostrarse del todo. Esto también forma parte de la estrategia política, porque puede hacerse un uso indebido de eso, porque en ese interjuego de fuerzas, el otro, o vamos a tener actores que van a estar, digamos, de acuerdo con una determinada política y vamos a tener detractores de esa política. Entonces, si uno transparenta todo, también corre el riesgo de que esa estrategia no llegue a quien tiene que llegar. Vamos a ver de qué se trata los actores y el escenario, o qué entra en juego en los actores y en el escenario de esta estrategia política, de este drama estratégico. ¿Estamos bien con la hora? Sí, son las 7. Bueno. Y acá viene un concepto de operativización de la política, donde entra en juego las lógicas de programación, las lógicas de insumo, los conceptos de eficacia y de eficiencia, ¿no? Acá viene lo programático, es decir, ¿alguien se anima a definir la diferencia entre eficacia y eficiencia? Ayúdenme, vamos. No me hagan hablar a mí nomás. Dale, Daniela. Ahí alguien levantó la mano. Miriam levantó la mano. Miriam Toscano. Pero no sé, Daniela, no, yo me animo a tirar una idea que no sé si es, pero uno de los dos conceptos no sería lograr lo que se propuso, o sea, lograr lo que realmente queríamos lograr, y el otro, lo que pasa es que no sé cuál sería, es lograrlo al menor costo posible, por decirlo así como muy resumido. Está perfecto, perfecto. A ver, pero ¿alguien no quiere sé aportar algo? cuál. Eficacia, la eficacia es el logro de una meta determinada, digamos. Y la eficiencia el menor costo posible. Claro, tal cual. Una duda es si el costo siempre se refiere a un costo económico u otro tipo de costos, ¿no? Qué buena. Lo pregunto ahora. Qué buena pregunta. A ver, antes de intentar una respuesta a eso, Daniela, hay alguien que levantó la mano. Profe, ¿cómo le va? A mí me hace recordar el módulo anterior de la economía sanitaria que hablaba esto de cómo se mide también los programas de salud, y por ahí se me venía a la cabeza la diferencia entre eficiencia y eficacia. Es que, bueno, uno es eso, como decía la compañera, cumplir un objetivo, y el otro es usar bien el recurso para cumplir el objetivo. Y hablaba mucho que por ahí los programas de salud se miden más por la eficacia que por la eficiencia, y a veces como que estamos midiendo la cantidad de prestaciones que hacemos y no cómo usamos o cómo es la experiencia de los usuarios. Por ahí el sistema eficiente, un sistema de salud eficiente, que se autorregula y se autopiensa. Desde lo estratégico, como metiendo un poco los autores, ¿no?, de la planificación estratégica, incluir un poco al usuario, al paciente dentro del sistema de salud, en sus aportes. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Fernando González. Hola, Fernando. Soy psicólogo también. Gracias, Fernando, gracias. La verdad que están en lo correcto los dos, digamos, en lo conceptual. Yo creo que, yo le pondría al concepto de eficiencia un concepto de lógica distributiva, digamos, de justicia distributiva, ¿no? Pensando en esto de los costos o de lo que implica la elección, desde lo que sería la salud pública, la ética de la salud pública, porque sí, es cierto que, es la eficiencia, por definición, es lo que es costo efectivo, digamos, ¿no? O costo eficacia. Ahí es un concepto que incluye la relación del uso, el uso o el impacto que uno tiene o que busca con la política pública, pero cuál es el costo de eso, ¿no? Lo contrapone al costo. Y acá viene, en esto que tiene que ver con lo que uno operativiza,
de una determinada política, es la elección, lo que decíamos también desde el principio, ¿no? Uno es, conducir significa elegir, priorizar, decidir, y también, o sea, elegir por sí y elegir por no. Y acá viene lo de la eficiencia, digamos. Durante mucho tiempo la economía estuvo disociada de la salud, ¿no? Nosotros pensamos desde el punto de vista sanitario sin agregar la economía de la salud. Es decir, cuando uno decide un determinado programa o proyecto, es importante saber cómo lo va a financiar. Es muy importante, porque hablamos del uso eficiente de esos recursos. Fernando. Sí, incluso cuando nosotros medimos un programa, depende del indicador que usamos para ver si las metas se cumplen o no. Yo por ahí puedo ver si se cumplió el programa, pero no, a veces nos olvidamos de evaluar el proceso. A mí se me viene por ahí a la cabeza algunas políticas sanitarias de intervención para controlar la fertilidad de ciertas poblaciones, que a veces el Estado intervenía de manera normativa, aplicando como cuestiones, nada, de ligadura de trompas, sin poner en la voluntad de la persona, ¿no? Y comparado a otra que puede ser como la prevención con ESI, y capaz que los dos cumplan el mismo objetivo, pero el proceso fue diferente. Sí, sí. O plantear lógica, digamos, de medicamentos de alto costo, ¿no? También, o sea, el recurso económico es finito, el nivel de tolerancia, digamos, esto es lo que decía de la justicia distributiva o de la equidad, ¿no? Cómo interfiere en esa planificación de programas, de proyectos, de políticas públicas. Es decir, todo lo que yo decida o deje de decidir tiene una implicancia, tiene un efecto colateral. Yo decido cubrir determinados costos de tratamiento, como lo que vos nombraste de alto costo. Bueno, ¿qué implicancia tiene eso en el resto del sistema, ¿no? Y ahí viene esta cuestión de la planificación. Me parece que alguien más levantó la mano. Sí, Daniela Carmona. Dani. Sí, Diego, yo te quería comentar que con respecto a estos dos conceptos que vos estás dando, nosotros estamos dándole como una vuelta de rosca para que también incluyan las habilidades blandas en la definición, viendo cómo se comunica en eso, no sé, en la eficacia, cómo fue la comunicación, cómo fue la satisfacción de ese equipo, el trabajo de equipo, cómo se resolvieron los conflictos. En la parte de eficiencia también, ver cuánto tiempo llevó resolver el problema, cómo fue reportado el trabajo, ¿sí? Más allá de lo que es la clásica definición de la eficacia y la eficiencia, sino de incorporar como las habilidades blandas en esto del trabajo de humanizar la medicina. Fantástico. Bueno, esa es una de las capacidades de gobierno que vamos a ver también en las próximas diapos. Bueno, todo eso implica el campo de la salud, ¿no? Spinelli, en esa definición de acciones e intereses al interior de la estructura, de quiénes lo componen, cómo los componen, las lógicas de interacción de fuerzas y demás, definen la convergencia de esos recursos, problemas e intereses en un espacio relacional cuyos componentes culturales de relación, decíamos recién, puede estar o evidentemente está hoy alterado, ¿no? Ustedes piensen en la vinculación, esto es de Ginés también, habla de cómo recomponemos esos componentes culturales de relación. Piensen lo que piensa hoy una persona, un usuario del sistema, lo que piensan los efectores del sistema, de los financiadores del sistema, lo que piensa la sociedad
del sistema de salud, ¿no? Todos esos componentes de alguna manera han sido o están afectados o permanentemente están en tensión. Y ahí hay que preguntarse qué tipo de redes son las que sostienen esto. ¿Existen esas redes entre los componentes culturales? ¿Qué hacemos nosotros para sostenerlas o para sostener esas redes que nos vinculan y que lo hacen más fuerte? ¿O cómo hacemos para sostenerlo cuando no existen esas redes? También pensar en que el campo de la salud, el sistema propiamente dicho, tiene una autonomía relativa, tiene un peso marginal en la política, ¿no? Cualquier análisis que uno hace de evaluación, digamos, de prioridades o de encuesta de prioridad, de satisfacción en los argentinos, la salud, desde el advenimiento de la democracia hasta acá, está más allá de como prioridad del lugar 10, 11, 12. O sea, lo padece al sistema solo quien lo necesita o quien lo utiliza, ¿no? A veces, no siempre. Y también cómo existe en esa tensión una lucha por la consolidación y apropiación o predominio de los espacios de poder dentro del mismo. El reconocimiento de los subsistemas dentro del sistema nos lleva a pensar cómo el capital privado tiene una lógica de selección de riesgo o un modelo de atención sesgado, digamos, donde se podría plantear que incluso es hasta irracional en términos de concentración de prestaciones que solamente son redituables o que tienen alta rentabilidad, ¿no? O sea, cómo está mercantilizado, pensemos, el mercado de la salud, propiamente dicho. Y cómo eso afecta o que a la universalidad de la salud, a los conceptos que nosotros hablamos de universalidad, de acceso efectivo a la salud, cómo se trasladan a veces los costos de esas prácticas desde el sector privado al sector público y qué herramientas tiene el sector público para poder sostenerlas. Hay una competencia desigual y hay mecanismos de solidaridad invertidos. Fíjense todo lo que entra en juego acá. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la planificación. Cómo sostenemos, digamos, las acciones en ese contexto. Cómo influye el capital económico, el capital social, el capital cultural y el simbólico ese que venimos trayendo desde las primeras diapositivas, ¿no? ¿Para qué? Porque si queremos conseguir resultados, alguien habló también ahí, uno de ustedes puso, son necesarios acuerdos, ¿no? Pero también sabemos que los procesos pueden ser de colaboración, de acuerdo, o puede haber una confrontación. ¿Cómo superamos esas confrontaciones? En esa lógica de construcción de la planificación. Sabiendo que las acciones no siempre están ligadas a intereses y no son siempre relacionales ni son reflexivas. Hay mucha imposición de fuerza por distintos intereses, ¿no? Parece complicado. Yo creo que lo es. No sé si ustedes coinciden conmigo. Pero está claro que sin la solidaridad mutua, todos perdemos. Eso no hay duda. Por eso es Aldón Pirulero. ¿Se acuerdan ustedes? Cada cual atiende su juego. Hay mucha gente joven acá. Tal vez Daniela, y que se está riendo, haya jugado alguna vez Aldón Pirulero, ¿no? Pero claro, la consecuencia de eso es que todos pierden si cada cual atiende su juego. Es un poco la charla, el encuentro de hoy, tiene que ver con despertar en nosotros esa capacidad de comprender la lógica de la complejidad y de cómo estamos todos imbrincados, ¿no? Cada uno de nosotros en este campo de la salud. Y pensar cómo a veces uno, si no comprende estas lógicas, termina escupiendo para arriba. Los que prestamos salud
O sea, uno piensa que el control, por ejemplo, de la salud está en la microgestión. Ya lo deben haber visto en economía, ¿no? Pero el 70% del presupuesto de la salud depende de la microgestión. Es decir, de la lapicera, de lo que nosotros indicamos en nuestros consultorios. Yo porque soy médico, pero digo, pensemos en la práctica profesional. Y eso tiene un costo elevadísimo, y en la torta del reparto económico, digamos, de capital o de financiamiento, es siempre el mismo. Entonces terminamos siendo nosotros a veces presos de nuestras propias indicaciones profesionales. Termina recayendo sobre nosotros, o sea, indirectamente sobre nosotros y directamente sobre la calidad de salud de la población. Entonces, todas estas cosas impuestas a veces, estos modelos de protocolo o de lógicas que vienen ya instituidas, nos llevan a cometer a veces errores que repercuten directamente sobre la acción nuestra. Profe, Daniel levantó la mano. Dani. Con respecto a lo que vos decís, el otro día estábamos analizando con un laboratorio, porque ahí está este mito, ¿no? Que en el último tiempo aumentaron las consultas en la guardia, entonces empezamos a analizar datos y lo que vemos es que viene constante la cantidad de pacientes. Lo que sí se duplicó, o en muchos casos se triplicó, fue las prestaciones que piden los médicos que están en la guardia. Entonces, de lo que teníamos en un momento, eran 900 consultas de guardia con 3.000 prestaciones, hoy estamos en ese hospital con 10.000, 11.000, 12.000 prestaciones, que sacamos un promedio que era más o menos 10 prestaciones, 11 prestaciones de laboratorio por paciente. Eso tiene un costo altísimo para el sistema. Altísimo. Responsables somos nosotros mismos que estamos prescribiendo, que llega el paciente a la guardia y no lo revisan y le piden el laboratorio y todos los estudios complementarios, rogando que les venga bien. Bueno, digamos, y la falta de capacitación de eso, porque analizábamos, bueno, ¿qué pasó estos años? Bueno, entraron un montón de médicos sin formación y se nos dispararon las prestaciones. Bueno, ahí Daniela está respondiendo a todos estos problemas del campo de la salud, a la eficacia, a la eficiencia, a la política, a la gestión, a la conducción, al poder, porque detrás digamos, a la medicina defensiva que estamos haciendo. Entonces, fíjense ustedes cómo intervienen en esa acción cotidiana de la realidad y de lo que realizamos todos los días, el capital económico, el capital social, el capital cultural, el capital simbólico, no solamente de la población, sino de nosotros dentro del sistema de salud. Gracias por el ejemplo. Sigamos jugando al Don Pirulero. Esa es la propuesta. Bueno, insisto, estos no son pálidas. Son para que sepamos, para que tengamos una idea acabada de dónde estamos parados. ¿Sí? De eso se trata la planificación estratégica. De intentar anticiparnos, de tener información previa para la toma de decisión. Y cuando uno habla de la complejidad del campo de la salud, obviamente tiene que saber que la institucionalidad está en riesgo. Recién decíamos, ¿no? La alta concentración del capital, el sector de la salud representa también, sé que lo saben, un 10% del PBI, ¿no? De gasto o de inversión en salud que hacemos. Sin embargo, el 30% de ese costo se ve en medicamentos, sobre todo medicamentos de alto costo. Recién dábamos un ejemplo de lo que nos pasaba, ¿no? Y de cómo gestionamos el sistema de salud. Hay dos documentos que vi últimamente, ustedes saben cuál es la situación de las obras sociales, que están absolutamente desfinanciados. Sin embargo, eso es consecuencia de un fenómeno de mal manejo, a mi juicio, durante mucho tiempo, pero también del fenómeno de la presión del mercado, ¿no? Ustedes saben que
en los 90 hubo un fenómeno de descreme que se llama, que en la selección de riesgo, cuando se produjo la posibilidad, digamos, de que de que los empleados pudieran elegir libremente las obras sociales, hubo un modelo ahí que les permitió a las prepagas seleccionar a las personas con mayor capacidad de pago, llevárselas, sacarlas del sistema, digamos, de las obras sociales, que pudieran desregular a través de ellas y quedarse con los afiliados, digamos, que tienen baja tasa de uso y que tienen gran capacidad de pago, ¿no? Entonces, hablábamos de ese mecanismo de solidaridad invertido. Cómo eso ha ido influyendo también en el desfinanciamiento de las obras sociales. Y les decía, el análisis que hay sobre dos obras sociales sindicales, dos obras sociales, en realidad son seguros de salud provinciales, no son obras sociales. Dos seguros de salud provinciales de distintas provincias muestran cómo el aumento del presupuesto en costos de medicamento ha sido en detrimento de los profesionales de la salud. Esto que les decía recién, de cómo a veces uno, sin darse cuenta, o por la presión de la medicina a la defensiva, pide estudios, hace análisis, tal cual lo decía Daniela recién, solicita que aún incrementan los costos y que después que repercuten después en el ingreso de los profesionales de la salud. Entonces, esto es lo que hace que uno tenga que tener en cuenta estos fenómenos a la hora de decidir cómo planificar. Solidaridad invertida, decíamos, un alto nivel de corrupción, no hace falta dar ejemplos para muestra un botón, estructuras administrativas arcaicas. Recién María creo que habló de que la programación esa de arriba hacia abajo da muestra de que no dan funciones. Esto me hace acordar a que pásamelo por escrito, ¿no? Lo dice ahí en uno de los escritos Matus. El famoso pásamelo por escrito. La planificación administrativa, así, los programas administrativos, que es este concepto de que lo normativo tiene que ser todo por escrito, todo tiene que quedar registrado. Tiene un sentido eso, pero muchas veces, si no, también lo decían, si no hay compromiso de las personas conociendo y pensado desde el proceso, el por qué, el para qué, cuál es el sentido de eso, difícilmente podamos obtener el resultado que estamos buscando. Falta de regulación en la formación del recurso, ya vamos a hablar en la clase que viene del talento humano en salud, pero no hay una regulación formal para esto. Hay 24 administraciones distintas en un sistema federal que conspira en contra de eso. La distribución, ni hablar, ¿no? Desigual, y la baja autonomía alta autonomía de los profesionales de la salud, pero baja autonomía en términos de sector respecto de la política en general. Sabiendo también que a pesar de todo eso, la salud sigue teniendo un valor social destacado, ¿no? Que también nosotros somos responsables de esa situación, o deberíamos defender eso. Y bueno, el gen, ¿de qué está hecho nuestro gen? Digamos, nuestro gen de la salud, ¿no? El gen argentino de los actores del sistema de salud. El Homo Argentum, me dice que se armó toda una no la vi yo la película, pero se armó toda una disputa ahí entre si representa o no el gen argentino o es el gen porteño nada más. Tenemos porteño en el equipo acá también, y por ahí siempre esas peleas también, esa grieta que tenemos de capital e interior, de federal y de unitarios. Un poco en tono de chanza, pero es decir esto, ¿no? Que cómo el sistema de salud, la situación de salud, está enmarcada por la desigualdad social. A pesar de tener un sistema que garantiza, que es garante de la salud,
seguimos viendo diferencias muy significativas al interior de las administraciones, ¿no? Provinciales, municipales. Hay diferencias significativas con altísima desigualdad social. También plantear esto de la convivencia de mosaico epidemiológico, ¿no? Desde hace tiempo también se ha puesto de moda esto de la transición epidemiológica y la transición demográfica, pero hay que decir que esto convive con los viejos problemas que tenemos de salud, ¿no? De tuberculosis, de enfermedades endémicas, sobre todo en lugares más alejados, ¿no? Sin embargo, las naturalizamos y es más lindo hablar de la transición epidemiológica o demográfica desconociendo esta realidad. Lo dijimos también, la demanda infinita de recursos, y los recursos finitos, las necesidades son infinitas y los recursos son bien finitos, y hay como una violencia simbólica naturalizada, ¿no? Yo escuchaba la otra vez a una, y me enojó, no la conozco, a una legisladora, no sé tampoco de qué partido, a hablar de que un chico de la Argentina, de cualquier punto de la Argentina, no tiene derecho a atenderse en el Hospital Garrahan. Pensé en si verdaderamente nos merecemos esto, ¿no? Hasta que escuché un locutor de radio decir, está bueno que estas cosas se muestren, porque muestran un poco también la esencia de lo que somos, ¿no? Pienso cómo contribuir entre todos nosotros a tratar de desarticular esa violencia simbólica que también es, pienso que un poco instituida. Preguntarnos verdaderamente si la salud es una garantía, si como garante constitucional, si la que está garantizada constitucionalmente se cumple. Si la reconocemos como un bien público ante esta interrogante que nos hacemos, ¿no? Si verdaderamente generamos ciudadanía, ¿qué tiene que ver que si estamos sanos, si estamos educados, si estamos bien, podemos generar ciudadanía? Si esa ciudadanía depende solo de nosotros, o si esto es a través de nuestros representantes solamente. O sea, ¿cuáles son los momentos, las acciones que tenemos para hacer frente a esta situación? Sobre todo, sabiendo que ha habido distintos intentos de reforma del sistema, que queremos cambiar, que queremos mejorar y que no lo hemos logrado, ¿no? ¿Cuál es el exceso de significante que tienen esto? ¿Cómo está sobredimensionado el campo de la salud? ¿Cómo está subgestionado por ahí? Reconociendo también que tiene una elevada capacidad técnica, un alto nivel de gasto, porque el PBI ese que decíamos es bastante significativo. Hay muchos países que invierten muchísimo menos que nosotros en salud, pero que a pesar de eso persiste una alta desigualdad. Para lo cual hace falta el concepto de la metapolítica, ¿no? Que es construcción con el otro, reconociendo al otro. Un concepto que incluye la gobernabilidad, construir con, hacer con, definir, proyectar con. Me gustaría preguntarles acá si tienen algo para aportar respecto de esto. Antes de pasar a la próxima. ¿Sigo si no? Bueno, si estamos de acuerdo que ante este contexto, este escenario... Diego, perdón. Sí. No, con respecto a la diapo anterior, una de las cosas que yo planteo es, uno puede invertir, trabajar en calidad o pagar los costos de la no calidad, ¿no? Empezar como a dimensionar eso, ¿no?
en que si los recursos son finitos y no nos quedan muchas opciones que no es trabajar en calidad y seguridad. Entonces, está clarísimo. Está muy bien. Gracias, Daniela. Si coincidimos entonces con los autores que no para todos es un problema la salud, la pregunta que deberíamos hacernos a la hora de planificar las acciones es ¿para quién representa un problema? Si es un bien primario, si es reconocido como bien primario, lo decíamos recién, ¿cómo hacemos para que tome estado público? Para que esté en la agenda pública y para que después sea tomada por la agenda política cuando hay una altísima competencia de mercado por problemas sociales, ¿no? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Sobre todo ahora que tenemos un acceso o una sobredimensión de la información que nos llega. ¿Y cuál es el rol del gestor de la salud para que pueda rodar esa obra? ¿Es lo mismo la agenda pública que la agenda política? Pregunto yo. ¿Cuándo le dan bolilla a los políticos o la política a la... Cuando se hacen públicos. ¿Cuándo? Cuando se hacen públicos, cuando la gente hace la demanda en los canales de comunicación, en las páginas, en las redes sociales, ahí nos enteramos todos. Bueno, lo mismo que pasa con el Garrahan ahora, ¿no? Que vos mencionabas este ejemplo, nos alerta escuchar a esta mujer hablar despectivamente de los pacientes pediátricos que no tienen el derecho al acceso a la salud como cualquier otro niño de la provincia, ¿no? Entonces creo que visibiliza la posibilidad de que salga a la luz todo esto a través de los canales de comunicación. Bueno, muchas gracias. ¿Quién hizo el aporte? Noelia. Noelia, gracias Noelia. Sí, alguien también ahí dijo cuando se visibiliza. ¿Este debería ser la única forma? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? O sea, ¿por qué se visibiliza el Garrahan solo cuando hay un paro de los médicos o muestras? Porque los gestores no somos buenos en políticas. Bien. O porque no hay... En intentar comunicar lo que hacemos, ¿no? Siempre nos cuesta eso, mostrar lo que hacemos. Claro, bueno, en eso que estamos diciendo desde acá, ¿no? En informarnos, en capacitarnos, en reconocer la complejidad y ver cómo la planteamos, cómo somos tácticos, estratégicos para poner esto en valor, para poder problematizar algo que en verdad sabemos que es un verdadero problema. Sí, ¿Alguien levantó la mano? Está el profe David de vuelta. David. Que quiere participar. No, me quedé pensando en quien dijo es que los gestores no somos buenos en política. Y muchas veces nosotros hemos escuchado esto de plantearnos que por qué en la maestría de salud pública hablamos de política. Y ahí tenemos un desencuentro, ¿no? Justamente porque la salud es una política pública. Y los gestores tenemos que ser buenos en la política pública. Justamente, más allá, y no estoy poniendo en juego las cuestiones ideológicas, sino que estoy poniendo en juego las cuestiones sistemáticas, normativas, de planificación, de gestión, de formación, de capacitación, que hacen a que una política pública en salud termine siendo exitosa. David, dijera González García, no hay política sin gestión ni gestión sin política, digamos. Se necesitan ambas y un poco ese es el mensaje de acá, ¿no? Para eso nos capacitamos, dice Edgar. Gracias, Edgar. Bueno, tiene que ver con eso, porque es cómo llevamos a cabo esa instrumentación. Hay dos manos más todavía, profe. Ah, perdón. María. Capitanich. Bueno, perdón, corto. También me parece que tiene que ver con los consensos y con que cómo se llega
a que todos, en general, digamos, todos los argentinos nos pongamos de acuerdo en cuáles son los temas importantes de los que nos queremos ocupar para poder a partir de ahí armar políticas públicas que tengan que ver, en el caso nuestro, con la salud y después poder implementarlos y poder llevarlos adelante para que no surja solamente como en la noticia de que el Garrahan está de paro porque ya no se puede hacer nada. Eso un poco como los consensos para poder empezar a trabajar y que no te lleve por delante la coyuntura como pasa siempre y terminamos apagando incendios. Excelente, muchas gracias. Bueno, desde ahí, ¿desde dónde? ¿No? ¿Desde qué espacios? Porque eso es lo que decía un poco David también y es lo que estamos sosteniendo desde el principio cuando decimos ocupar espacios, ¿no? Ocupar espacios para producir esa transformación social. Si nosotros no lo hacemos... Claro, tenemos que formarnos y tenemos que involucrarnos también nosotros como gestores de salud y de conocimientos. Hay mucha corrupción que lo rompe todo, dice alguien ahí también. Hablamos de la corrupción ya. Hablamos de la corrupción, hablamos de la burocracia. David, estás con la mano levantada. Sí, Miriam. Perdón. Miriam Toscano está antes, perdón, profe. Miriam. Sí, bueno, no, cortito, digo que también está en el tema, ¿por qué ahora el Garrahan salta en todos los medios y muchísima gente se enterará por primera vez qué es el Garrahan, qué hace? Porque también falta, muchas veces lo digo por experiencia política, la política de comunicación, ¿no? Cuando nos falta un recurso, yo trabajé toda mi vida en salud sexual y reproductiva, en la gestión del programa. Cuando no nos llegaban los insumos, los anticonceptivos, y entonces empezaban los problemas varios, había que empezar a salir a comunicar, que no depende del gestor ni del responsable del programa, son niveles superiores donde la política de comunicación debería ser permanente y no en estas situaciones coyunturales. Entonces ahí hay que empezar, pareciera que ahí nos ponemos a informarle a la población, nos interesa que la población toda sepa lo que se está haciendo como política de salud, en este caso salud sexual reproductiva, para buscar consensos, apoyo, bueno, un montón de cosas. Concretamente, la comunicación de lo que se hace me parece que también es una política importante. Gracias, Miriam. Gracias. Bueno, y eso tiene que ver con, ahí volví sobre la problematización de la salud, ¿no? ¿Cómo problematizamos eso para que verdaderamente tome estado público y sea tomado por los decisores? David. Sí, súper cortito. Evidentemente, hace años que estamos discutiendo que en salud históricamente tuvimos un problema de comunicación, pero lo hemos hablado inclusive, no sé si con ustedes o con el grupo de primer año, todos somos muy malos comunicadores, desde hasta el modo en que escribimos somos muy mal comunicadores. Nadie nos entiende la letra, nadie sabe qué es lo que quisimos decir, hablamos siempre en difícil, entonces somos muy malos comunicadores. Y ese es un tema que hay que abordarlo en algún momento con toda la fuerza que implica. Y con respecto a los consensos, hablamos mucho de consensos, lograr los consensos para que, sí, hay que lograr los consensos, pero los consensos se logran en las cuestiones de leyes a partir de quienes nos representan en los parlamentos, en los congresos de la nación, en este caso. Porque si vamos a buscar un consenso a nivel poblacional, jamás tendríamos, por ejemplo, una ley de IBE-ILE. Nunca la tendríamos. La tenemos a través de nuestros representantes, que son quienes están allí en el Congreso para terminar de definir las leyes. Y eso también es una cuestión política que la tenemos que tener en cuenta. Tenemos dos manos más antes de seguir. Gracias, David. Nada, yo simplemente sumando a lo que decía de que somos malos comunicadores, quienes hacemos gestión, también esto de la presión mediática, ¿no? Que muchas veces hace que se prioricen problemas que ellos visibilizan y que necesariamente esos problemas no suelen ser los urgentes a tratar. Entonces también pierde la dirección de la proyección o de la programación que se podría llegar a tener o sostener en el tiempo. Gracias, Noelia. ¿Alguien más? No, yo solamente quería agregar, para sumar nomás, que cuando se habla de consenso, está bueno pensarlo en forma integrada en todo el territorio, porque obviamente ahora se visualiza lo del Garrahan,
y hay un montón de otros hospitales con un montón de problemas, que son, por ejemplo, hospitales del gobierno de la ciudad, de Capital Federal, y eso no se visualiza. Y eso obviamente que no está bueno, y en parte directivos, etcétera, son cómplices, porque, bueno, hay toda una razón política y ni hablar el interior. Entonces, por ahí cuando uno habla de consenso, está bueno integrarlo en forma global, porque cuando hay déficits en las provincias, obviamente que va a impactar, y son gastos que se hacen de más o lo que sea, o son pacientes que no llegan por diferentes motivos, y eso obviamente va a afectar a la línea central, que puede ser Garrahan o cualquier otro hospital, ¿no? Que esté en Capital. Entonces, nada, eso de pensar el consenso en forma integrada, no solamente para lo que se está visualizando y andar parchando. A eso quería sumar. Muchas gracias. ¿Quién habló ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿O se cortó? Joaquín. Ah, Joaquín, gracias, Joaquín. No, perdón, Joaquín. No, gracias. Bueno, acá viene la discusión de todo esto, nos lleva a pensar en la razón instrumental de esa política, cómo la comunicamos, cómo hacemos primero, cómo la construimos, luego cómo la comunicamos, luego cómo conseguimos el consenso para llevarla a cabo, qué tácticas utilizamos para que sea asumido como un verdadero problema y buscar una solución. Pero el eje de la discusión tiene que pasar por la necesidad de trabajar en la lógica del problema y no en la lógica de las soluciones. Esa es la hegemonía de la razón instrumental, tiene que ver con eso, con qué órdenes que se dan pero que no se reflejan en la práctica. Recién decíamos, ¿no? Pásamelo por escrito. No, esto nos, de alguna manera, plantearlo así como grandes soluciones que plantean directamente o generan la censura simbólica del intento. Es decir, si yo digo, che, esto es tan complejo que no sé por dónde entrarle, cómo hacerlo, y ahí simbólicamente estoy clausurado, no lo voy a intentar. Esa orden que no se refleja en la práctica, esa situación que nos excede, nos lleva a paralizarnos. Entonces, exige que las políticas sean sí o sí con el sujeto, sí o sí con la participación del otro. Que esa verticalidad se rompa. Entonces, de vuelta, volver a preguntarnos qué vamos a hacer, cómo, por qué, para quiénes o quién, ¿no? Y salir también de esta construcción que muchas veces nos lleva al fracaso porque son un malentendido teórico. Esto lo plantea Matus en la construcción de política y poder. Él habla de que aplicamos a veces recetas que vienen de otras idiosincrasias, de otros lugares, donde se ha generado todo un bagaje de conocimientos, de idiosincrasia, de cultura, que está implicada en esa búsqueda de solución. Nosotros acá a veces aplicamos modelos socialistas en un país capitalista, o viceversa, digamos, aplicamos proyectos o programas que vienen enlatados de poderes hegemónicos, de países con mucho poder capitalista, digamos, y que tienen influencia sobre determinadas condiciones de salud, los traemos como enlatados acá porque nos financian a nuestro sistema de salud. Pensemos en las cosas que se han aplicado durante mucho tiempo que no han dado resultados. Entonces, ese malentendido teórico es cómo lo construimos con la política, involucrando a los sujetos, involucrando la localía, involucrando la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Y la política limitada o ideologizada también nos lleva a esa lógica instrumental, donde lo que se baja se tiene que hacer así, y eso también
en esa verticalidad pierde el efecto de capilaridad que tiene que tener. Bueno, ¿por qué fracasamos? Decía recién. Porque da la sensación de que no aprendiéramos mucho de los errores, ¿no? Cuando son en verdad los que más enseñan. Y estamos como permanentemente recurriendo a cosas que ya hemos probado que no funcionan. Repetimos lógicas sistémicas de modelos económicos o de políticos que ya han sido ampliamente demostrados que no han dado resultados, en términos de resultados sanitarios o sociales. Pero bueno, como decía David, a veces por ahí esperamos de nuestros representantes que se generen respuestas que no están dando los resultados que estamos esperando. Y ahí es necesario esta epistemología crítica, ¿no? Preguntarnos de dónde viene, cómo viene, dónde ha sido aplicado, qué resultados ha tenido y si son factibles y viables en nuestra población, con nosotros. Reconocer, como decía antes, también la marginalidad y la baja autonomía del sector en relación a la política. Y acá está también pensarnos por qué, también se discutió acá, por qué no participamos de la política. ¿Por qué tenemos esta visión de lo político o de lo partidario como si fuese un anatema, ¿no? Como algo que no hay que hablar, que no hay que meterse? Y eso nos lleva también a que no seamos sujetos sociales, verdaderos sujetos sociales para la toma de decisión. Hay una disociación de la política y la gestión en ese sentido. Y todos estos ensayos truncos de reforma son lo que nos han traído hasta hoy acá, ¿no? Entonces habría que preguntarse si seguimos diciendo que hace falta un plan, como esperando ese plan, ¿no? El autor acá se plantea que hay en ese sentido una dejerarquización del presente. ¿Cómo podemos construir desde nuestra realidad? En esa complejidad y alta incertidumbre, donde la verticalidad, lo dije recién también, tiene baja potencialidad en los lugares donde hay que actuar. Entonces, por ahí, también lo han dicho ustedes en el encuentro de hoy, la planificación se transforma en planificación. O sea, la acción cotidiana, la acción del ensayo y error permanente nuestro, teniendo en cuenta, como decíamos recién, una acción colectiva, donde verdaderamente podamos lograr que la ciudadanía ejerza sus derechos y sea parte de esa política que desarrollan. Para lo cual se necesita del conocimiento de los espacios cotidianos en la territorialidad. También se dijo acá. Cada uno de nosotros, si no conocemos el territorio donde se aplican esas políticas, si no tenemos un detalle acabado de quiénes son los actores, el escenario, cuáles son la biografía, digamos, de las personas que lo integran, bueno, difícilmente podamos obtener un resultado. Y acá la propuesta es cómo gestores, trabajadores y usuarios formen parte de ese plan, poniendo al trabajo, decíamos recién, centrarnos en el problema y no en la solución de los problemas, como primera medida al trabajo, la organización, la gestión y el gobierno, y no a la inversa. Esta es una propuesta... Profe, dos temas. ¿Piden bibliografía? Sí. ¿Para subir el aula? Sí. Y hay alguien más que tiene la mano levantada, que es Lucas. ¿Se la paso después a Lucas? No, Lucas tiene mano levantada y el grupo pide... Lucas, sí. Te escucho. No, era con respecto a la diapo anterior del por qué fracasamos, porque a veces no fracasamos más incluso, esto de animarse a implementar cosas que no se hacen o dejar el de hacer porque siempre se hizo así. Entonces, y esto de buscar, de pensar en el problema y evitar el problema, pero en el buen sentido. O sea, evitemos que el problema suceda, no busquemos la solución al problema, vámonos antes de ese problema. Excelente. Gracias, Lucas, gracias por el aporte. Y entonces hay pensar en el desafío, y en
en los tiempos que tenemos para realizarlos y en el valor del tiempo. En el valor del tiempo porque somos sujetos absolutamente finitos y estamos de paso. Así que ahí yo planteo cuáles son los desafíos a la hora de la planificación estratégica. Reconocernos parte del problema y parte del problema nos lleva a poder encontrar una solución. Plantearnos la lógica, desde la lógica del problema, en la búsqueda de las soluciones. Reconociendo que hay una debilidad institucional, que lo urgente siempre va a intentar desplazar lo importante, que lo cotidiano siempre va a intentar aplazar lo proyectado, pero eso no hay que perderlo de vista, no tenemos que perderlo de vista. Que la rutina nos lleva a veces a naturalizar demasiado las cosas y no ponernos a revisar las prácticas que estamos realizando. Y que a veces es necesaria improvisar. No hay plan que no requiera, o sea, no hay una rigidez en la planificación que no requiera algún tipo de improvisación, de creatividad, de flexibilidad. Pero eso hace a que nosotros seamos flexibles para hacerlo. Que el trabajo que realizamos siempre va a incluir problemas y conflictos. Que los tiempos técnicos y políticos no son siempre los tiempos culturales. Alguien habló de cómo comunicar, cómo convencer, cómo involucrar a los otros. Eso es muy importante. Que hay un triángulo de hierro para Matus de la gestión que implica el gobierno de un proyecto que queremos llevar a cabo, pero que necesariamente requiere de la gobernabilidad, de la subjetividad del otro para poder llevar a cabo ese proyecto. Sin esos tres ángulos de ese triángulo, no funciona. Hay otro triángulo de hierro, ¿no? El del Poder Ejecutivo actual. Que necesitamos un liderazgo transformacional, que sea inspirador, que promueva esta convicción de que es posible, que esté convencido primero ese líder de que hay una forma y de que hay que intentar todas las formas para ser mejor. Que necesariamente tenemos que dejar capacidad instalada. Los cambios trascienden a las personas. Y esto, siempre el resultado de los equipos es superior a las individualidades. Y cuando uno forma el equipo y ve los resultados de ese equipo y después lo deja y ve que eso sigue funcionando, es la mayor satisfacción que nos puede dar la gestión pública. Y eso tiene que ver con la sostenibilidad de los proyectos. Bueno. Profe, ¿leyó la pregunta? Una propuesta, no. No, una pregunta. Ya, ahí termino. No, una pregunta. ¿Puede repetir cuál es el triángulo de hierro? Ah, sí. El gobierno, el proyecto, nace por un proyecto. El gobierno de ese proyecto, las capacidades de gobierno, la capacidad de llevarlo adelante ese proyecto y la gobernabilidad, que es la participación o la construcción con otros para poder llevarlo a cabo. Decía, espero no haberlos aburrido en la clase o haberlos complejizado demasiado, pero la verdad que es un concepto que requiere, la planificación requiere de que pensemos cómo logramos los objetivos que queremos llevar adelante, cómo nos anticipamos, alguien lo dijo recién, cómo creamos esa viabilidad para llevarlos a cabo. Y para eso, como decía Scalabrini Ortiz, necesitamos desalojar de nuestra inteligencia la idea de la facilidad. No es fácil. No es tarea fácil la que hemos acometido, pero es tarea ingrata también, saber que es algo ingrata, que luchar por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la perspectiva del hombre, que luchar es, en cierta manera, un sinónimo de vivir. La vida sin lucha no es vida. Se lucha con la gleba para extraer el puñado de trigo, se lucha con el mar para transportar de un extremo al otro del planeta mercaderías y ansiedades, se lucha con la pluma y se lucha con la espada. El que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre, decía Scalabrini Ortiz. Entonces,
yo les propongo que nos mantengamos en movimiento y que intentemos juntos buscar soluciones a lo que a veces padecemos, pero que nos gusta tanto. Muchas gracias. Salgo de la presentación. Gracias, profe. Son todas palabras para agradecer, para decir excelente presentación. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. A ver, un segundito que... Ya puedes conectarte para que puedas leer y compartir y vernos un poquito la cara. Dejar de presentar, ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias por la participación, gracias por la escucha. No es fácil, no es fácil con gente preparada, formada, comprometida como ustedes, traer estos temas que son bastante complejos, pero bueno, les quiero agradecer la participación y las palabras de agradecimiento de ustedes. Bueno, muchas gracias, profe. Después vamos a compartir bibliografía, vamos a subir la página. Sí, claro. Les voy a compartir la bibliografía. Hay unos videos que están en YouTube de Matus que son imperdibles. La verdad es que son largos, pero es un placer escucharlos en términos de lo que significa la planificación. Y después los otros son artículos y hay libros que están gratis en internet, que pueden alcanzarlos, pueden leer de ellos para formarse en este tema. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas o intervenciones, ha sido un gusto y nos vemos el viernes que viene, doctora. No, en 15 días. En 15 días. Pensé que era el viernes que viene. Mejor. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, profesor. Muchas gracias.